¿Qué tal? Buenas noches, soy Lili Telles, bienvenidos a Cámara Libre. Hoy tengo el gusto de recibir aquí en el foro a la senadora Sonia Rocha Acosta. Es senadora panista por Querétaro y nos va a platicar sobre asuntos que nos interesan mucho a los mexicanos, sobre los derechos que van a tener los discapacitados y otros temas de salud que nos va a explicar con detalle sobre los trabajos que están haciendo en este momento en Cámara de Senadores. Lo invito a que se quede a escuchar esta conversación con la senadora. Senadora Rocha, gracias por estar aquí en Cámara Libre. No, hombre, Lili, las gracias las tengo que dar yo por poder estar en este fabuloso programa y poder comentarles qué estamos haciendo en el Senado de la República. Bienvenida. Gracias. Traes temas muy importantes. En primer lugar, el asunto de los discapacitados, del que en los últimos años pues, se ha hablado mucho y en los últimos meses se ha intentado aterrizar una serie de reformas, una serie de nuevas leyes para poderlos integrar y que tengan mejores oportunidades en la sociedad mexicana, en donde han estado relegados pues, por mucho tiempo, sin voltearlos a ver prácticamente. ¿Qué más están horneando, por decirlo así, en la Cámara de Senadores para brindarles una inclusión equitativa a los discapacitados? En ese tema, por supuesto, tu servidora, integrante de la Comisión de Salud, con una gran líder que ya estuvo en este programa, como la senadora Maki, doctora. Así es. En especial, tu servidora no es doctora, pero desde mi trayectoria en mi estado como legisladora local, presidenta de la Comisión de Salud, me ha interesado ese tema porque platicábamos fuera del aire que es muy importante para los ciudadanos esos temas, ¿no? Que si no tenemos salud y si no tenemos lo necesario para este tema, pues lo demás es importante, por supuesto, pero si no tienes salud, ¿de qué sirve tener una buena economía? ¿De qué nos sirve, ¿no? Tener una buena seguridad si no tenemos lo principal en nuestros ciudadanos? Y en ese tema, en la Comisión de Salud, nosotros hemos integrado varias iniciativas, por supuesto, en la parte de discapacidad. Tu servidora ha propuesto una iniciativa de reforma al artículo 4 de la Constitución, en donde se establezca que el gobierno del Estado, los gobiernos estatales tengan la obligación de, no nada más en una Secretaría de Salud, de operen una enfermedad, sino tengan la obligación de dar toda la parte de la rehabilitación a dicha operación. La mayoría de las operaciones requieren cierta rehabilitación que no existe en los hospitales de los gobiernos de los estados, de la Secretaría de Salud. Van a proponer que sea una obligación para el Estado la rehabilitación, efectivamente. ¿Esto se va a aterrizar? ¿Va a ser pronto? Porque pues, es una gran noticia. Pues hemos trabajado sobre el tema, ya está en comisiones, uno lo propone, dice cómo, pero también son temas que necesitan recursos, eso es una realidad. Es lo que te iba a preguntar, ¿hay capacidad, senadora? ¿Habría capacidad? Pues tendríamos que tener la capacidad. Este país no puede seguir funcionando sin que nuestros hospitales y nuestros centros de salud no tengan lo mínimo indispensable. Y si no vemos hoy a futuro en lo que podríamos estar, nos seguimos quedando con lo mismo. No hay medicamentos, no hay atención, no hay especialistas. Si no vemos más a futuro, ¿cuándo vamos a llegar a ese tema? Entonces, hoy está en la mesa, yo creo en la buena voluntad de mis compañeros, por supuesto, de la parte del Ejecutivo, que al final nosotros hacemos las leyes, pero el Ejecutivo es la que las aplica. Y en esos temas de salud no ves mucha politización, porque es donde decimos no se vale aquí politizar, ¿verdad? En este tipo de temas. Que el tema de salud, o básicamente están todos de acuerdo. El tema de salud es muy noble. Sí. Y por eso a mí me encanta, pero también me encanta porque puede servir mucho. Sí, porque no se imagina un senador que se oponga a apoyar que sea obligatoria la rehabilitación. Claro. Y también cualquier cosita que tú avances, al final es un gran avance que en otras comisiones a lo mejor puedes hacer buenas reformas y puedes trabajar, pero que no hace una diferencia en la calidad de vida de los ciudadanos. Yo creo que en salud cualquier cosa, yo recuerdo cuando yo estuve en la legislatura local, fui de las primeras legisladoras que decíamos que en aquel tiempo la vacuna contra el papiloma para el cáncer de cervicuterino de las mujeres, que había una vacuna que estaba en ese tiempo, estoy hablando hace como 6, 7, 8 años, estaba en boga, que pedimos que estuviera en la cartilla gratuita para nuestras niñas, porque son al final niñas las que se les aplica. Y con todo lo que en ese momento implicaba, yo decía, es que tenemos que prevenir y prevenir sale más barato. Y fuimos de los primeros, hoy lo ves en una realidad y dices, bueno, algo hicimos, ¿no? Hoy falta en ese tema todavía mucho, como en otros. Pero sí fue un gran paso. Pero fue un gran paso que a lo mejor varias legislaturas en ese momento impulsamos y que hoy vemos como realidad y que decimos, algo hicimos.
Senadora, entonces tenemos por una parte la cuestión de la rehabilitación y para los discapacitados, específicamente para las personas de talla baja, nos comentabas, ¿qué es lo que proponen? Mira, en ese tema seguimos trabajando, pero la idea de tu servidor, y por supuesto espero que mis compañeros en beneficio de este sector de la población, que no por ser no tan grande, no significa menos importante, por supuesto que es importante. En mi estado hemos trabajado mucho con ellos. Senadora, las personas de talla baja es la forma correcta de decirle a las personas que padecen enanismo. Exactamente. Y es el término apropiado en la ley para decirles a estas personas. ¿En nuestro país hay muchas personas con este caso? Es un porcentaje, no es un porcentaje a lo mejor como otras enfermedades, que no es una enfermedad, es una circunstancia, es una situación que ellos tienen desde el nacimiento y que hay 300 diferentes formas de talla baja. Todos tienen diferentes circunstancias, pero la ley no los considera personas con discapacidad. Y van a proponer que se les por lo considere. menos con la gente con la que yo he trabajado en mi estado, de talla baja, ellos sí quieren ser considerados como personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no pueden entrar a programas de gobierno porque ellos no tienen discapacidad según un médico. ¿Por qué? Porque ellos tienen todas sus extremidades, porque ellos tienen pues solamente el tamaño, pero de ahí en fuera pues tienen circunstancias. Pero finalmente dicen que sí tienen Pero una finalmente discapacidad. ellos, cuando tú convives con ellos, que ha sido mi trabajo para poder realmente entender sus situaciones, desde no poder subirse a un transporte porque no alcanzan, desde no poder a tocar un timbre para decir bajan porque no alcanzan, cosas tan sencillas en un elevador, los baños, cosas tan sencillas que a nosotros se nos puede parecer, no se nos ocurriría. Cuando tú convives con estas personas, tú te das cuenta que son parte de la sociedad, que merecen también pues que este mundo se vaya adecuando a ellos. Sí, pues en la medida de las está hecho necesidades. para los adultos claro. de tallas normales, promedio, que es por decirlo como el así. término. Entonces nosotros estamos trabajando, ahí estamos trabajando con ellos una propuesta, porque ellos han pedido esa inclusión y esperemos pues que también entre a la comisión, a varias comisiones, porque no nada más entran entra a comisiones unidas de otras comisiones, pero pues en especial a la Comisión de Salud, y también poder trabajar para que los gobiernos de los estados y a nivel federal se hagan las condiciones para que ellos puedan tener pues una vida más tranquila, una situación de más confort en su situación, ¿no? Y no los veamos, como lo comentábamos, perdón, que a veces solamente los vemos mal llamados, ¿no? En circos. No, ellos pueden trabajar, en tu oficina nos apoya en ocasiones, y yo he compartido le mando un saludo a mi querida Laurita, que es toda una guerrera y una emprendedora en este tema, y que con ella estamos trabajando mucho para localizar a toda esta gente en mi estado y poder, junto con los demás estados, hacer alguna propuesta junto con otros senadores, que muchos senadores están trabajando. Traes otro asunto, senadora, que me parece de la mayor relevancia en el sentido de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le quieren otorgar la capacidad de que también haga recomendaciones en el Poder Judicial. Claro. ¿Nos puedes explicar en qué consiste eso? Sí. Esa es una reforma que ahorita en la Comisión Permanente, que es este periodo en donde estamos de receso, pero tu servidora estuvo integrante de esta comisión en la Cámara de Diputados, hacemos la inclusión de las dos cámaras. Es una propuesta que metió su servidora para modificar el artículo 102, párrafo B, párrafo primero, en donde se le anexaría una parte para que la comisión o las comisiones de derechos humanos puedan hacer recomendaciones como parte general a todo el Poder Judicial Federal, porque actualmente las comisiones de derechos humanos pueden hacer recomendaciones a cualquier autoridad, menos al Poder Judicial. Nosotros queremos que el Poder Judicial, Suprema Corte, tribunales colegiados... En principio, yo no soy abogado, la razón de por qué es así, ¿cuál es? Es porque son casos específicos, porque son situaciones con datos personales, ¿no? Que ellos no son jueces, no podrían entrar al fondo de un tema porque no son jueces, solamente recomiendan. Entonces, ¿qué es lo que propondrían? Que sea una recomendación a nivel general y no sobre casos específicos. Por ejemplo, sí. Que en juicios, en el Tribunal Electoral, en los colegiados de circuitos, las visitadurías que tienen las comisiones en los estados van a los juzgados y ven que hay retraso en los tiempos. Es una violación a los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Cómo se da? Bueno. Total. Se tardan muchísimo en los procesos. Norma, sí. Cuando las visitadurías hagan eso o un ciudadano se queje de la autoridad, vas haciendo una especie de información general y entonces tú,
como Comisión de Derechos Humanos puedes decirle a la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, o a los tribunales electorales, que de manera general se están tardando, como para decirle, organízalos. ¿Cuántos casos tendría que haber para que se pudiera hacer una recomendación? Cuando hablas de general, que no puede ser en específico, estamos hablando de 5, 10, 20, 100 casos, porque si se aprueba esto, va a ser un parteaguas. Mira, no hay casos porque como no existe, o sea, está prohibido que ellos hagan recomendaciones, pues no podríamos decir cuántos casos hay. Pero cuando nosotros trabajamos como legisladores y vamos a el tema de los ciudadanos que tienen algún asunto en esos juzgados, ellos dicen es que se tardan mucho, es que no me resuelven, me están violando mis derechos porque existen plazos en todos los procesos, ¿no? Entonces, no entras al fondo del asunto de eso lo determina un juez, pero sí determinas por qué se están violando los derechos y entonces a lo mejor es una llamada de atención para que las autoridades pongan, ahora sí, redundancia, atención y vuelvan a acotar sus plazos, por ejemplo, en este caso, por ponerte este ejemplo específico. Pero hay muchas causas. Hay un dicho que a mí en lo particular siempre me ha gustado mucho en el sentido de que me provoca mucha indignación como a mucha gente. Justicia lenta es injusticia, claro, sin lugar a dudas. Claro. Y ahí eso es lo que atacarían directamente si pudieran hacer recomendaciones. Pero eso sí ya lo veo muy difícil que lo aprueben. Es que pues los expertos porque el Poder Judicial se va a oponer, ¿verdad? No necesariamente, ¿no? Porque una recomendación es una llamada de atención, es oye, te estás tardando mucho, aceléralo porque nos estamos dando cuenta de las estadísticas, porque tendrían que hacer estadísticas. Entonces, porque no tendría dientes. Al final no tiene una obligación. Sería un llamado a misa, claro, entre comillas, pero de algo serviría, ¿verdad? Eso es lo que hace la Comisión de Derechos Humanos en todas las autoridades, solamente no lo hace en el Poder Judicial. Y nosotros queremos que lo haga en el Poder Judicial, pues para acelerar también ese tema y no tenemos estadísticas porque no lo hay, Lilio. No podemos ir a decir, ¿cuántas veces se han tardado en un juicio? No lo podemos hacer. Pero en el momento que se haga, te aseguro que cuando la visitaduría, que es este organismo de la Comisión de Derechos Humanos, vaya al Poder Judicial y vea, se va a dar cuenta y va a hacer las recomendaciones y entonces el ciudadano va a decir, bueno, acotamos esos tiempos, porque la ley se hace, pero tratamos de romperla todos los días, ¿no? Es absolutamente un gran tema. Vamos a estar pendientes, senadora Sonia Rocha Acosta. Gracias por estar aquí para explicarnos y vamos a darle seguimiento a esos puntos. Muchas gracias. Las gracias te las doy yo, Tilis, por ayudarnos, por poderle explicar a tu público lo que hacemos, ¿no? Aparte de muchas otras cosas que comentábamos atrás de cámaras, que a mí me encanta y que ya no hubo tiempo, pero es lo que también hacemos en nuestros municipios y en nuestras comunidades y que también trabajamos en gestoría, no nada más en iniciativas. Bien. Muchas gracias. La senadora Sonia Rocha Acosta, queretana por el PAN, explicándonos sobre estos temas. Le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Si va a seguir despierto, le recomiendo la programación de Azteca Opinión y si se va a dormir, que pase muy buena noche. Hasta la próxima semana. Gracias.